Bien, sí, se escucha muy bien mi audio correspondiente. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha y también se puede observar la pantalla. Bien, muchas gracias. Estamos en el módulo 7, métodos de investigación cuantitativa. Esa es justamente la plataforma. Vamos a ver el día de hoy métodos y técnicas lógicas y estadísticas cuantitativas que son muy importantes. Durante esta semana se les ha podido dotar el material de apoyo, algunos libros de investigación, algunos videos que puedan fortalecer un poco más la idea y la noción justamente de métodos y técnicas que son muy importantes, algunos links que ustedes lo puedan ir viendo y el contenido correspondiente como el artículo científico para el foro número uno. Hay dos preguntas, hay una pregunta justamente la parte, hacer la respuesta en referencia al artículo científico y una actividad correspondiente. Bien, hablamos de métodos y técnicas, ¿no? Lógicas estadísticas, los que mayormente son usuales dentro de la investigación, tanto el deductivo, el inductivo, la parte del método hipotético deductivo, como también métodos de investigación empíricos, ¿no? O prácticos también se los conoce. Esto se los conoce también con los métodos lógicos o métodos teóricos, que son muy importantes para el trabajo de investigación. Bueno, vamos iniciando justamente respecto al documento. El objetivo de esta unidad corresponde a hacer justamente la conceptualización de métodos y técnicas lógicas y estadísticas de la investigación cuantitativa, ¿no? Como una primera parte de la unidad. Cuando nosotros mencionamos la metodología de investigación, obviamente es un aporte dentro de educación superior, pues sobre todo a la hora de poder realizar el proceso de investigación científica, que es muy importante el uso de los métodos, y estas como se definen justamente a la forma del enfoque de investigación, si va a ser desde un enfoque netamente cuantitativo o cualitativo, es decir, hay métodos, técnicas cuantitativas como cualitativas. Es bien importante mencionarlos ya que el uso mismo dentro del trabajo de investigación científica a la hora de realizar la tesis es bien importante ver, ¿no?, la utilidad, vale decir, cómo yo puedo como investigador utilizar, en qué parte justamente es la utilidad o la importancia del método inductivo o del método hipotético deductivo, o cuando yo voy a realizar justamente una investigación netamente pura en sí, netamente cuantitativa, obviamente desde un paradigma positivista o pospositivista. Pero si hablamos desde un paradigma netamente interpretativo naturalista, existen obviamente métodos y técnicas cualitativas, ¿no? Como corresponde justamente, por ejemplo, la técnica de la entrevista misma a la hora de poder realizar justamente la recolección de datos y por sobre todo los recursos y herramientas que nos faciliten eh, ese conjunto de datos para poder analizar y por sobre todo hacer justamente la recogida de datos para un análisis minucioso, por sobre todo para la concreción de algo que se está confirmando, demostrando más adelante que corresponde a la hipótesis. Entonces, bien importante mencionarlo también, la utilidad misma de cada uno de estos métodos. Bueno, mencionamos en un esquema muy sintético la idea de manera muy genérica. Ahí, como se puede observar, tenemos el método inductivo, que se utiliza un razonamiento justamente lógico de obtener, ¿no?, para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos y poder a partir de esto generalizarlos. Cuando nosotros como investigadores seleccionamos, tratamos de extraer justamente mediante el método de muestreo una muestra en sí de una determinada población ya definida, es ahí a partir de estos resultados que obtenemos justamente y hacer la inducción corresponde a esa generalización, a esas propiedades, ¿no? Y esas propiedades corresponden al análisis estadístico en relación a parámetros, ¿no? Es decir, cómo podemos estimar parámetros poblacionales a partir de los estadísticos de una muestra. Como también el método deductivo es el razonamiento anterior, contraponente, en este caso, al razonamiento de obtener conclusiones generales para explicaciones particulares, para decir,
de lo general a lo particular. En este caso corresponde justamente a ver si evidentemente si el tamaño de población corresponde en sí o no, en este caso extraer una determinada muestra. Imagínense una población muy pequeña y por sobre todo cuando se va trabajando justamente para el análisis estadístico. Así también dentro de la tesis corresponde una redacción científica, vale decir, que parte de lo general a lo particular, por sobre todo en el capítulo número 1 que corresponde al planteamiento del problema. En el planteamiento del problema obviamente tomamos en cuenta, obviamente mucho más antes, un estado de arte de poder identificar justamente algunos trabajos de investigación a nivel internacional y a partir de esto justamente ver la redacción misma, ¿no? Es decir, de lo general o particular, por ejemplo en Latinoamérica, etcétera, etcétera, en Bolivia, específicamente en la Universidad Pública del Alto, en la carrera, etcétera. Entonces voy haciendo justamente un escalonamiento de redacción lógica para poder plantear el problema por sobre todo. Esa es la utilidad en realidad del método deductivo, como también el uso mismo de todos los elementos de una población, es decir, con todas las unidades de análisis. El método inductivo deductivo es justamente la combinación de las dos anteriores, pero basado en la lógica y relacionando por sobre todo el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido que parte obviamente de lo general a lo particular, y el inductivo en el sentido contrario. Entonces, esta combinación contrapone justamente a las dos anteriores en el sentido de poder realizar, aplicar justamente un método mixto, ¿no? Los métodos mixtos, obviamente a partir de un enfoque de investigación mixta, ya sea cuantitativa o cualitativa, en el sentido justamente de utilizar, o como también desde un paradigma sociocrítico en el que se utiliza multimétodos en realidad, ¿no? Combinados. El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento también que parte en aseveraciones de la calidad misma de la hipótesis. Vale decir, utilizamos este método para la comprobación cuantitativa de una hipótesis de investigación. Ahora muy bien, obviamente la hipótesis es aquella proposición tentativa, anticipada, antelada, como se lo puede mencionar, la respuesta en sí a la formulación del problema, y que esta obviamente debe ser interpretada bajo algunos códigos, algunos símbolos, significados que corresponden justamente a realizar cierto tipo de análisis cuantitativo. En este caso, o bien trabajar justamente con parámetros poblacionales o estadísticos. Eso ya depende mucho de la población objetivo con el que se esté trabajando, del tamaño por sobre todo. ¿Y esto que implica? En realizar justamente una dosimancia de hipótesis, una prueba, vale decir la proposición, es decir, la hipótesis de investigación, la convertimos, la interpretamos justamente en base a, en este caso, signos, símbolos, números, parámetros en sí, para ver y comprobar si evidentemente la hipótesis estadística, por sobre todo esa hipótesis que es justamente de investigación, la convertimos en una hipótesis estadística. Por lo general es la hipótesis alterna, y la hipótesis nula es obviamente la negación en sí, ¿no? De la hipótesis de investigación. Entonces esta corresponde justamente a ese sentido lógico de poder implementar, aplicar y verificar y comprobar si la hipótesis que se ha formulado es cierta o es falsa, si se va a rechazar o se va a aceptar en sí. Tenemos el método histórico, y el método histórico corresponde justamente, ¿no?, desde un paradigma naturalista interpretativo, no necesariamente cuantitativo, sino cualitativo, en el sentido de poder identificar el contexto sociocultural, establecer relaciones, semejanzas y entre otras, y por sobre todo este método histórico corresponde a un análisis, ¿no?, desde una teoría fundamentada, puede ser historias de vida, como extraer justamente a partir de entrevistas en profundidad, trabajar entrevistas individuales o grupales, eso ya depende del investigador en el sentido de poder recolectar datos que sí puedan fortalecer más aún, ¿no? En este caso, la interpretación misma de significados en sí dentro de las categorías. No olvidemos que desde un enfoque netamente o una metodología cuantitativa mencionamos variables en sí, ¿no? Y estas variables
son las que se obtienen a partir de la formulación misma de la hipótesis. No olvidemos que la hipótesis está relacionada estrechamente con la formulación, como también el objetivo general y como el tema de investigación. Entonces estas variables se definen muy bien conceptualmente, se hace una definición conceptual, una definición operacional y a partir de estas se le agregan justamente en dimensiones y cada una de las dimensiones corresponde a formular indicadores en este caso, ¿no? Indicadores que nos puedan servir más adelante para la formulación misma y el constructo de un determinado instrumento de investigación, ya sea una encuesta, un test de medición, una prueba objetiva, puede ser una batería de preguntas, etcétera. Pero en el paradigma naturalista e interpretativo, bajo una metodología cualitativa, es bien importante mencionar, ¿no? Aquí ya no mencionamos variables, sino categorías. Y las categorías hay que definirlas de la misma forma. Cada una de las categorías corresponde a un término, ya sea con compuesto o simple, clave en el que se define y a partir de esta se desgrega en subcategorías. Y cada una de estas subcategorías corresponde a ser justamente identificadores que van a servirnos para la formulación misma. También de la misma forma preguntas abiertas por lo general, ¿no? Para las entrevistas o bien en este caso identificadores dentro de una guía de observación en sí, ¿no? El método analítico es un método muy importante porque se realiza a partir del proceso cognoscitivo, que consiste justamente en descomponer un objeto de estudio separando cada una de sus partes del todo, en estudiarles en formas de manera muy individual. Y esta parte es muy importante a la hora de hacer el análisis, ¿no es cierto? Dentro de la tesis, a la hora de hacer el análisis correspondiente de este sustento teórico, cada una de sus partes en sí, en relación justamente a las variables ya identificadas, y a partir de estas realizar justamente el desarrollo mismo, ¿no? Es decir, identificando las teorías básicas, teorías intermedias y las teorías y las megateorías que son muy importantes para el análisis mismo. Es decir, método analítico porque realiza un análisis de teorías y no solamente en el capítulo número 2 sino también en el capítulo número 4 que corresponde al análisis de los resultados de la investigación. Y el análisis mismo, desde un enfoque netamente cuantitativo, corresponde a analizar, en este caso, el cálculo mismo, ¿no? de los parámetros, ya sean si se va a trabajar con un promedio, si se va a trabajar, por ejemplo, con una varianza, una desviación típica estándar, si en el sentido yo voy a hacer un análisis estadístico de una T de student, o voy a realizar justamente un análisis estadístico bajo una distribución normal Z estandarizada, o si voy a hacer una chi cuadrada, etcétera. Entonces eso corresponde también a un análisis minucioso del trabajo, en este caso con relación a los resultados que se hayan obtenido en base a la aplicación de instrumentos de investigación, por sobre todo cuantitativos. No olvidemos que existen métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos como también cualitativos. El método sintético es aquel método que integra también, ¿no? Y compone dispersos, en este caso un objeto de estudio para estudiar toda su totalidad. Por sobre todo lo que se hace en este tipo de método es sintetizar, ¿no? Esa es la función principal y primordial, ¿no? Sintetizar, por ejemplo, si yo del capítulo número 4 de resultados tengo una gama de información y a partir de eso debo de sintetizarlo, obviamente, ¿no? Y donde se encuentra el capítulo número 5 de la tesis que corresponde conclusiones y recomendaciones. Por sobre todo en las conclusiones, a partir de la concreción misma de los objetivos de investigación, si se han logrado, se han concretado, se ha podido efectivizarlos. Y la segunda parte, sintetizar obviamente la teoría relevante que se ha encontrado a partir del sustento teórico del capítulo número 2. Y no solamente tiene esa funcionalidad de sintetizar resultados, teorías, sino también sintetizar todo el trabajo de investigación científica. Y esta se encuentra justamente y se la realiza a la finalización del trabajo de investigación, que corresponde al resumen. Y el resumen obviamente se encuentra en la primera parte del trabajo de investigación, ¿no es cierto? Que sintetiza de manera muy concreta cuál ha sido justamente la temática
¿Qué elementos se han tomado en cuenta? ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Con qué tipo de población o muestras se ha trabajado? ¿La cantidad específica? ¿Qué resultados significativos se han encontrado? Entonces el método sintético nos sirve más aún para sintetizar también, ¿no es cierto? Estos resultados que se han encontrado, los hallazgos, y por sobre todo ver justamente, ¿no? Ese objeto de estudio que se ha analizado por sobre todo y sintetizado en elementos muy importantes del trabajo. Bueno, algunas conceptualizaciones podemos mencionarlas. Tenemos a F. D. Gortari, que menciona que el método científico es una abstracción de las actividades que los investigadores realizan, ¿no? Y esa abstracción corresponde justamente a la asimilación, y esa asimilación es justamente entenderla, comprenderla, pues sobre todo hacer un análisis minucioso, ¿no? Si yo tengo justamente una determinada palabra clave o variable, supongamos redes sociales, como investigador tendría que verificar, investigar cómo se define redes sociales, quién la define, cuál es el punto de origen, cómo se la comprende, cómo se la entiende, a partir de justamente si soy ingeniero, administrador, soy economista, educador, etcétera. Es decir, hay varias perspectivas, ¿no? Esas perspectivas son muy importantes entender y la abstracción misma de esa variable correspondiente. Entonces, hay formas de comprender y entender. Y es así que a la hora de poder definirse justamente tribunales de tesis, corresponde a ver si efectivamente uno de ellos va a interpretar de distinta forma al otro tribunal en realidad, ¿no? Es decir, tienen puntos de vista y eso corresponde a cierto tipo de modelo, cierto tipo de paradigma, ¿no? Y Thomas Kuhn lo menciona justamente, las revoluciones de las teorías científicas, que corresponde a estos modelos que son justamente en base a constructos a partir de aportes científicos de una comunidad científica, es decir, por ejemplo, las grandes revistas internacionales corresponden justamente a un tribunal que tiene una cierta perspectiva, si son médicos, si son abogados, si son administradores, tienen justamente perspectivas distintas, diferentes, posturas en sí, ¿no? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y esa abstracción corresponde justamente a un proceso de adquisición también de conocimientos profundizados. Bueno, según Constantino afirma que el materialismo histórico es el único método certero para estudiar fenómenos sociales. Bueno, esto desde una perspectiva netamente cualitativa, ¿no? Y a la hora de realizar justamente un materialismo histórico que corresponde justamente al análisis desde una teoría fundamentada, ya sea desde la hermenéutica o bien justamente desde las historias de vida, que son muy importantes dentro de los aportes científicos. Y estas obviamente, estas investigaciones no son meses en realidad, no son las que mayormente duran, y a realizar un análisis minucioso de una entrevista tarda en sí, ¿no? No es nada rápido por lo general, ¿no? Dentro de los trabajos de investigación doctoral es ahí donde mayormente se enfocan este tipo de investigación. Son muy largas en realidad, ¿no? A veces te dura 2 años, 3 años. No es nada sencillo a partir de aplicar un enfoque netamente cuantitativo, que ya puede ser desde un diseño ya experimental, a la hora de poder implementar justamente del tipo longitudinal o transversal o transeccional, se lo menciona también, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta también el tipo de diseño, más aún desde un enfoque netamente cuantitativo que el cualitativo. Bien, no sé si alguien tiene. Ah, sí, tenemos, ¿no? Tenemos aquí. Tenemos integrantes. Muy bien. Tenemos la siguiente definición, como Iglesias lo define justamente: el método del camino, un orden conectado directamente a la objetividad que se desea estudiar. Y más aún las demostraciones metodológicas que siempre van a ser de por medio, ¿no? Una afirmación relativa de leyes del conocimiento. Por lo general, obviamente, desde un enfoque netamente cuantitativo. Cuando nosotros mencionamos demostraciones metodológicas, es ver si evidentemente la hipótesis estadística, obviamente se realiza justamente en
una contrastación en sí, ¿no? De la hipótesis nula y la alterna. La alterna, obviamente, la hipótesis de investigación en sí, ¿no? Entonces, estas toman en cuenta la demostración metodológica consistente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo afirmar, estoy abriendo un PAIN correspondiente y podríamos verlo, ¿no? Como un ejemplito, cómo se formula justamente la hipótesis correspondiente. Estas hipótesis nulas y alternas que están definidas en base a, y se lo denota, ¿no es cierto? H sub 0, la hipótesis nula contra la hipótesis alterna o de investigación, en este caso H sub 1. Entonces aquí yo tengo justamente una comprobación de hipótesis, demostrar, por ejemplo, si el promedio del primer grupo es menor al promedio del segundo grupo. ¿Sí? Estos son los parámetros poblacionales. Imaginemos que estoy trabajando con una determinada población, entonces voy definiendo algunos parámetros. No olvidemos que en el esquema voy a realizar un diagrama de Venn-Euler. Imaginemos que esta es nuestra población y a partir de esta extraigo justamente, ¿no? Probablemente tal vez dos grupos grandes, muy grandes, podría trabajar dentro de un determinado universo. ¿Sí? Lo voy a denotar con n mayúscula sub 1, la primera población, n mayúscula sub 2, y que a partir de estas dos poblaciones puedo identificar justamente lo que son los parámetros, ¿no? Es decir, de esta yo puedo ir extrayendo el parámetro mu, que corresponde al promedio del primer grupo, y esta el promedio del segundo grupo, ¿no? Obviamente los parámetros se utilizan a partir de las letras griegas en este caso, ¿no? Y la hipótesis alterna de investigación, probablemente a partir de una cierta herramienta o estrategia didáctica o una implementación puedan, en este caso, refutar a esa hipótesis nula, ¿no? Y la alterna justamente sería, y esto toma en cuenta un cierto tipo de prueba, ¿no? Que corresponde a alfa o beta, ¿no? Si es la prueba 1 o es una prueba 2 en sí. Para esto tomamos en cuenta, por ejemplo, suponer, ¿no? Supongamos que el promedio del primer grupo, lo contrario de menor, mayor o mayor igual en sí, ¿no? Podría ocurrir esta situación, ¿no? Supongamos que esta es cierta, entonces necesariamente tendría que ser esta falsa, ¿no? Si esta es verdadera, esta tendría que ser falsa en sí, ¿no? Por lo general siempre ocurre eso dentro de las pruebas, ¿no? Alfa. Y en el otro caso, si esta es verdadera, o bien esta puede ser falsa en sí, ¿no? La que se tendría que demostrar. Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien, ¿no? Entonces, estas hipótesis son formuladas, son las hipótesis estadísticas de investigación y tendría que demostrar si efectivamente el promedio del primer grupo mejora o es mucho mayor al promedio del segundo grupo, ¿no? Vale, si supongamos que tengo dos grupos, hago la comparación, no solamente puedo determinar promedios, ¿no? También puedo ir trabajando con lo que es las medidas, como por ejemplo, lo voy a denotar aquí, la desviación típica estándar, sigma sub 1, y la desviación típica estándar del grupo número 2. También puedo ir formulando a partir de estas, ¿no? O bien las varianzas, eso ya depende mucho del investigador. Y cómo los vaya formulando y los vaya comprendiendo, ¿no? Es como cuando se realiza comparaciones a la hora de indicar, por ejemplo, esta puede ser tal vez el grupo experimental, ¿no? Donde se lo implementa, se lo aplica, se hace la manipulación de variable, y este va a ser el grupo de control, ¿no? Donde no se lo implementa, no se lo aplica, ni se lo manipula en sí, ¿no? La variable correspondiente. Esto queda intacto en sí, ¿no? Y esta sí tendría que tener una mejora, ¿no? Y eso ya corresponde a hacer un análisis. Si en este caso el grupo experimental tiene una buena mejora con respecto a esa cierta estrategia o esa metodología o ese procedimiento, a esa herramienta clave a la hora de ser implementado, ¿no? Y ver justamente comparaciones. Estamos hablando aquí desde un enfoque netamente cuantitativo de investigación. El tipo de edición en este caso es experimental, pero del tipo cuasi experimental, donde trabajamos con un grupo de experimental y un grupo de control. Y se hace manipulación de variable. Y a la hora de hacer manipulación de variable, toma en cuenta, ¿no? Que efectivamente tal estrategia
o metodología o herramienta clave mejora en sí, ¿no? Y esta se queda intacta en realidad, ¿no? No es necesario. Este es bien importante porque a la hora de revisar, por ejemplo, la aplicación de la técnica del test, por ejemplo, ¿no? Los test son justamente, ¿no? Aquel instrumento cuantitativo que en gran medida y debe ser confiable y válido en sí para obtener estos parámetros, o bien trabajando también con estadísticos, si estas son muestras, ¿no? O son estratos, eso ya depende mucho, ¿no? La comparación. Imaginemos, por ejemplo, un grupo de estudiantes de determinada carrera, ¿no? Y el otro grupo, ¿no? De la misma carrera, supongamos, pero de otra universidad, entonces podría realizar una comparación muy importante, ¿no? Y esa es esta es la que mayormente se va trabajando, ¿no? En las tesis de maestría, ver si efectivamente esa comparación existe, una mejora, existe un fortalecimiento, existe justamente ese cambio que se denota y que se haya formulado a partir de determinada estrategia que se ha formulado dentro de la hipótesis, ¿no? O bien en este caso ver justamente, ¿no? La comprobación, y esa demostración corresponde a realizar, ¿no? Demostraciones metodológicas netamente estadísticas para afirmar cierto tipo de leyes, ¿no? Y obviamente a partir de esas leyes, como nosotros aplicamos justamente una inducción en sí, ¿no? La inducción generalizada. Hay propiedades que sí pueden ocurrir, que determinada metodología o estrategia o herramienta clave, etcétera, sí en determinado contexto, sí los pueden ayudar, ¿no? A determinados, supongamos, estudiantes universitarios, sí mejora, hay un cambio en sí, ¿no? Pero puede ocurrir que en otras instituciones y por sobre todo en otro contexto no necesariamente pueda ser viable, factible, ¿no? Entonces va a depender mucho del investigador cómo lo vaya a generalizar, ¿no? O probablemente hacer una generalización en la misma determinada institución, por lo general supongamos cierta institución que comprende justamente, ¿no? Los primeros semestres como los últimos semestres, ¿no? Y hacer una comparación en una misma determinada carrera, por ejemplo. Entonces ahí probablemente se tendría que ver, ¿no? Pero ver otros contextos, por ejemplo, una institución, una universidad, supongamos dentro del área rural, a diferencia de una universidad en el área urbana, no necesariamente van a ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, las universidades que son las de Tupac Katari, las universidades indígenas, así, ¿no? Si esa es una comparación con respecto a las universidades, supongamos, de la Universidad del Alto, o de la UMSA, o de la UMS, o de la Gabriel René Moreno, etcétera, son contextos diferentes, las realidades son distintas y probablemente cierta estrategia o metodología no necesariamente pueda en este caso elevar, potenciar, quién sabe, el aprendizaje de los estudiantes o fortalecer ciertas cualidades o perspectivas por sobre todo, ¿no? De un cierto tipo de cambio. Es bien importante tomar en cuenta si estas van a ser como leyes, ¿no es cierto? Las leyes del conocimiento. Y poco se va llegando justamente a formar una ley en sí, ¿no? Y una ley tiene una propiedad más allá porque es algo general en realidad, ¿no? Mario Bunge lo define el método científico, la estrategia de la investigación para buscar leyes. Y estas leyes, por lo general, Mario Bunge corresponde justamente a un método netamente cuantitativo. Kerlinger menciona que el método científico toma en cuenta de manera sistemática, obviamente ordenada, una secuencia de pasos a seguir en el que se aplica el pensamiento al investigar y que es de ser justamente mayormente reflexiva, ¿no? La reflexividad por sobre todo dentro del análisis mismo de datos. De la Torre considera el método como un proceso lógico, un pensamiento lógico, surgido de raciocinio, en este caso de inducción. Y esa inducción corresponde justamente a ver propiedad. Son tres axiomas en sí, ¿no? Para hacer una inducción generalizada corresponden justamente a tres propiedades fundamentales que se deberían de iniciar, ¿no? Son tres pasos en sí concretos para una generalización, una determinada demostración en sí, dentro de las carreras, por ejemplo, en economía, en las carreras de ingeniería, por sobre todo realizan este tipo de análisis, ¿no? De las carreras de facultades de ciencias puras, por ejemplo.
a diferencia de las áreas sociales, ¿no? Es decir, es otra la perspectiva, la connotación. Imaginemos, por ejemplo, la carrera de sociología, no necesariamente van a ir tratando, ¿no? Sino más aún de inducción, en poder justamente trabajar con pequeños grupos y a partir de estos ver, ¿no? Imagínense realizar un trabajo científico, cierta comunidad, extraer datos, recolectar esos datos y ver si evidentemente en la comunidad surge, tiene la misma perspectiva, ¿no? Es decir, la misma idea del significado de dicha categoría. Lasti Balseiro, en este caso menciona el método general, ¿no?, de la ciencia, es el procedimiento, ¿no?, un procedimiento que se aplica al cielo entero de la investigación en el marco de cada problema del conocimiento. Y los problemas de conocimiento corresponden hoy en día, como investigadores realizamos un estudio mismo, ¿no? Es decir, cómo iniciamos un trabajo científico. Lo primero es la idea en sí, ¿no? La idea. Lo segundo es indagar, revisar libros, revisar artículos científicos, en relación obviamente a esa idea. Imagínense redes sociales, entonces tendría que profundizar más aún redes sociales, cómo se ha investigado o hay algún artículo científico de alguna determinada revista a nivel internacional que corresponde justamente a indagar, recolectar datos informativos, procesar, en este caso, asimilar mayores conocimientos, ver justamente cómo es la realidad externa y luego probablemente hay algunos trabajos científicos a nivel nacional o a partir de eso en algunos textos, libros o tesis en sí, ¿no?, que ayudan justamente a ver si evidentemente es un problema en sí, ¿no? Ahora, el investigador denota justamente si evidentemente es problema o no es problema. Para eso se necesita justamente un diagnóstico. El diagnóstico por lo general se lo realiza en determinado contexto, es decir, debe ser viable. La observación tiene que ser justamente, ¿no?, de manera minuciosa, por sobre todo el acceso, la accesibilidad al contexto de estudio es bien importante, porque realizar un diagnóstico es justamente identificar ese problema en sí, ¿no? Si lo que tú mencionas deduces que es problema, tendrías que verificar, demostrar si efectivamente es un problema. El problema de investigación corresponde al uso también de técnicas como instrumentos de recolección, ¿no? Si evidentemente los que están dentro del contexto en sí los ven también como problema, ¿no? Por ejemplo, si yo menciono feminicidios en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto, entonces tendría que ver si evidentemente es problema y lo ven justamente las personas como problema, ¿no? Entonces va a depender mucho también de las unidades de análisis, si voy a trabajar con de sexo femenino o de sexo masculino. Entonces, ¿quién me daría mayores datos de indicios en este caso, ¿no? O tendría que ir justamente a derechos humanos o a la FLCE, etcétera, ¿no? Ver justamente, recolectar datos, si evidentemente se lo percibe de esa forma, ¿no?, como un problema importante para el trabajo de investigación. El concepto de método corresponde también y alude al camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas y procedimientos fijados de manera voluntaria y reflexiva, ¿no? Alcanzar un determinado fin, es decir, el objetivo en sí, ¿no?, ya sea material o conceptual, como lo menciona Ezequiel Andairek. El griego meta y odos es vía, camino, para llegar a un resultado. Es decir, Eli de Gortari lo menciona, un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición y organización o sistematización y expresión y disposición de conocimientos. Entonces los métodos, obviamente no olvidemos que la metódica es aquel que contrasta justamente, ¿no?, aquel que aglutina a ese conjunto de métodos, ¿no?, ese conjunto de métodos. La metódica corresponde a ese conjunto de métodos de estudios que nos sirven para el aporte científico. También los métodos se sustentan en principios epistemológicos y metodológicos. Y son 4 elementos fundamentales a partir de estas las que surgen, ¿no es cierto? Desde la parte de la ontología, desde la axiología, que son elementos complementarios que es necesario dentro de la práctica y la aplicación, por sobre todo, del método de investigación. También se constituye aquel conjunto de procesos que el hombre emprende, en este caso debe emprender una investigación y demostración de la verdad en sí, ¿no? Demostrar si la hipótesis que tú tienes o las hipótesis, una de esas es cierta, es verdadera, y las otras son falsas en sí. Y eso corresponde a hacer dosimasia de hipótesis. Y las dosimacias de hipótesis va a depender mucho si se trabajan con muestras o con poblaciones.
Por lo general nosotros trabajamos dentro de la investigación con poblaciones finitas, no necesariamente poblaciones infinitas. Entonces el método se refiere a aquellos procedimientos a seguir a un propósito legal, ¿no? A demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos, dar una respuesta concreta al problema. Por otro lado, la conceptualización de técnica, ¿no? De investigación son aquel conjunto, ¿no? Son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener una información y conocimiento. Estos son muy importantes, ¿no? La información en base a la aplicación de los instrumentos y el conocimiento mismo a partir del análisis mismo, del análisis implementado justamente mediante el método analítico, ¿no? De acuerdo también a protocolos que están establecidos dentro de la metodología determinada. El concepto de técnica en el ámbito de investigación hace referencia también a procedimientos y medios que los hacen más, en este caso, operativos, ¿no? Los métodos. Lo menciona también, por ejemplo, a la hora de realizar, ¿no? Una entrevista, una observación, el uso de fuentes de información, ya sea fuentes primarias, secundarias o terciarias, en los cuales son muy importantes utilizadas dentro, por sobre todo en investigación social. Las técnicas son los medios empleados, ¿no? Para recolectar esta información, entre las que se destacan por lo general están ahí la observación, ¿no? Tenemos ahí justamente la encuesta, el instrumento correspondiente conocido como cuestionario o guía de encuesta, las entrevistas o la entrevista en sí, si estas van a ser justamente entrevista en profundidad, entrevista individual, colectiva, y si voy a trabajar con instrumentos, por ejemplo, una guía de entrevista semiestructurada o no estructurada necesariamente, se utiliza una radio reportera y entre otros. Bueno, iniciamos ahora con los métodos, ¿no? De manera concreta. Método inductivo lo hemos mencionado, procedimiento que va de lo individual a lo general, es decir, de lo particular a lo general. Entonces la idea aquí es justamente, ¿no? El razonamiento lógico, ¿no? Este es conocido también como uno de los métodos teóricos, también conocido como método lógico, ¿no? Los métodos lógicos o teóricos, el método inductivo. ¿Y cómo se realiza justamente? Gómez Bastar lo menciona justamente, ¿no? En el contexto de dos formas de inducción: inducción completa y la inducción incompleta. Para un razonamiento que tenga justamente inducción completa es necesario conocer con exactitud el número de individuos o fenómenos que integra el estudio y para tener la certeza de los datos incluidos. Ahora bien, la inducción incompleta, por otro lado, en la vida cotidiana, así como las investigaciones científicas se van realizando con cierta frecuencia, pero con inferencias inductivas, ¿no? Y las inferencias inductivas universales con un cierto tipo de fundamento, se observa el mismo fenómeno que conoce. Esta simple inducción es la que se denomina incompleta en sí, ¿no? Y mejorar la comprensión en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, durante bastantes siglos el ser humano observó que la Tierra era plana e infirió justamente este supuesto que era verdadero, ¿no? Sin embargo, debido a estudios posteriores de tal fenómeno se conocieron, ¿no? Hechos que contradecían esta hipótesis en sí. El método deductivo es otro método teórico, lógico, en el que, a diferencia, es justamente el contrapuesto en sí al método inductivo, ¿no? Es el procedimiento racional que parte de lo general a lo particular y que posee características de las conclusiones de deducción, que son verdaderas, si las premisas, ¿no? Las premisas son justamente proposiciones, y hablando justamente desde la parte de la lógica formal, en el que las premisas corresponden a ser justamente constructos lógicos de proposiciones, ya sean simples o compuestas. Entonces, ese tipo de pensamiento deductivo corresponde y conduce, ¿no? De lo general a lo particular. En este caso tomamos en cuenta justamente, ¿no? Fenómenos que se han comprobado de un conjunto de personas. Por ejemplo, si se puede inferir determinado fenómeno que se aplica, por ejemplo, si se sostiene, ¿no? Que todos los habitantes de una colonia compran tortillas a 3 cuadras de la avenida principal, y este fenómeno puede derivar de que sí, si Carlos es habitante de esta colonia, él comprará tortillas de ese lugar en sí, ¿no? Entonces aquí tomamos en cuenta justamente algunos conectivos lógicos
de deducción desde la lógica formal, ¿no? Por ejemplo, lo que es la lógica P entonces Q o P implica Q, ¿no? Que es una lógica, en este caso, y se lo conoce justamente como una de las leyes, ¿no? Una de las leyes que son justamente la lógica del sentido, ¿no? P implica Q o P entonces Q, ¿no? Que se lo conoce como una ley, y esta ley es justamente la ley de condicional, se lo conoce la ley condicional, ¿no? Y el sí solo sí es obviamente la ley bicondicional. También se lo conoce como antítesis y la tesis, causa, efecto dentro de investigaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, como las herramientas o aplicaciones de las TICs inciden o influyen, ¿no es cierto?, en puede ser en el aprendizaje significativo de estudiantes universitarios de determinada carrera. Entonces, hay lógicas que son muy importantes, ¿no? Como también las que son justamente, ¿no?, las proposiciones compuestas que se los haya visto, ¿no?, dentro de la lógica simbólica, la lógica formal, ¿no? P o Q, P y Q, etcétera, ¿no? Entonces son elementos que también conducen y contraponen a ciertas reglas, ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, los silogismos categóricos, ¿no? Y ahí corresponde a hacer silogismos categóricos, por ejemplo, el modus ponendo ponens, modus ponendo tolendo tolens, ¿no? Silogismo hipotético deductivo. Son pensamientos, son reglas, son formas, son constructos en sí, ¿no? Son premisas en realidad, constructos que sostienen esta lógica proposicional, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, si Carlos es ser humano y Carlos come manzanas, podemos mencionar también que Pedro sea ser humano y come manzanas, habría que ver la conclusión en sí, ¿no?, de esa determinada premisa. Bueno, en la Edad Media, ¿no?, filósofos han impulsado, ¿no?, los métodos el inductivo como el deductivo para generar conocimientos científicos. Más aún, filósofos, matemáticos, científicos han reflexionado estos dos métodos, ¿no?, que son los dos métodos en sí, ¿no?, de todas las ciencias, ¿no?, y la madre de todas las ciencias, la filosofía misma, que realiza el estudio, ¿no? El método analítico es otro método teórico que lo hemos mencionado, que consiste en la extracción misma, ¿no?, de las partes de un todo y estudiarlas y examinarlas. Así, por ejemplo, las relaciones entre estas, por ejemplo, se puede decir si es un método de investigación que consiste, ¿no?, en descomponer el todo en sus partes. Y descomponer el todo en sus partes corresponde justamente a analizar cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de redes sociales, es muy amplio en sí, ¿no? Si yo quiero hablar de redes sociales, ¿como cuáles? ¿Qué tipo de redes sociales, no? ¿Sí? ¿En qué, en dónde en realidad? ¿No? En Bolivia, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, ¿dónde en sí? ¿Cuál es la teoría base de redes sociales? Probablemente haya alguna teoría intermedia o una megateoría, ¿no? Por ejemplo, redes, si hablamos de redes, puede ser la teoría de grafos, ¿no?, que corresponde a un análisis más profundo, en este caso y epistemológico, en poder entender y comprender, ¿no?, qué es una red, ¿no? Y una red, ¿de qué está compuesta? ¿No? Por conectivos, ¿no? Conectores en sí, ¿no? Y cada uno de estos contienen nodos, se los podría mencionar de esa forma, que están conectados entre sí, ¿no?, a puntos, en este caso sustanciales. Entonces, el análisis corresponde, ¿no?, a ese tipo de grado de profundidad, por sobre todo, ¿no? El grado de profundidad es bien importante. Y así como también el investigador observa, ¿no?, el contexto, la naturaleza, como también los efectos que se tienen para poder explicar, analizar de mejor forma el objeto de estudio. El otro tipo de método es el sintético, y el método sintético corresponde a ser un método teórico, ¿no? Es un método también lógico. El objetivo es justamente lograr una síntesis de lo que se ha investigado, ¿no? Y lo hemos mencionado. Sintetizar, por ejemplo, los resultados que se hayan obtenido a partir de la aplicación e implementación de instrumentos de investigación, ver justamente a qué se concluye, obviamente, el capítulo quinto, ¿no?, de la tesis, conclusiones, y resumir en sí, ¿no? El resumen de un trabajo de investigación corresponde, ¿no?, a sintetizar
¿no? De manera más clara, más objetiva en sí, ¿no? En un trabajo de investigación. Pero también es un proceso de razonamiento, ¿no? De reconstrucción, en este caso, de un todo en sí. Y esto se toma en cuenta muy bien y que permite comprender más aún la naturaleza, el fenómeno que se esté estudiando en sí. El método analítico sintético es la combinación misma de estas, pero son dos procesos intelectuales inversos, ¿no? Que operan, en este caso, la unidad de análisis en sí, el análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico, ¿no? De descomponer mentalmente un todo en sus partes, es decir, cualidades y sus múltiples relaciones y propiedades componentes de esta misma. Permite estudiar justamente el comportamiento de cada una de sus partes. Pero la síntesis es la observación inversa, ¿no? Que establece mentalmente la unión o combinación de partes previamente analizadas, que posibilita descubrir relaciones y características generadas entre otros elementos. Se debe tener también aquello que es necesario, ¿no? La comprensión misma de lo que se sintetiza en sí. Y el análisis mismo se produce mediante la síntesis de propiedades y características del todo. Bueno, el conocimiento de la realidad objetiva también requiere, ¿no? La descomposición mental, el análisis del objeto de estudio, procesos o fenómenos en las múltiples partes que se los va realizando mediante la síntesis. Mencionamos también que la finalidad, ¿no? El método racional según la finalidad investigativa parte del uso más de diferentes autores en investigaciones que frecuentemente las utilizan, ¿no? También Suárez lo menciona, este tipo de método para resumir la búsqueda bibliográfica, ¿no? Es decir, utilizar justamente una investigación documental bibliográfica en relación a teorías que puedan justamente, ¿no? Fortalecer más aún, sustentar la parte de la tesis correspondiente o en un trabajo científico o de un determinado artículo en el que se vaya a trabajar. Pero sin embargo hay casos, ¿no? Donde se encuentra que el método, sobre todo en su momento de síntesis, también es utilizado para construir conocimientos que puede inferir a partir, ¿no? de algunos contraejemplos, ¿no? Por ejemplo, el método analítico sintético ha sido empleado, ¿no? En descomponer todo en sus partes, pero es bien importante, ¿no? A partir de este tipo de análisis ver también si el investigador, ¿no? Tiene un dominio exacto de los dos métodos, ¿no? Como investigador, si no tengo mayor, supongamos, práctica experimental aplicando método analítico y si tengo el sintético, entonces voy a tener probablemente, ¿no? A la hora de hacer la combinación de estos métodos, voy a tener justamente algunos problemas en sí, ¿no? Es bien importante el uso mismo y depende también de la experiencia del investigador, ¿no? Para hacer la reconstrucción y explicación, por sobre todo, ¿no? De conocimientos. Tiene una utilidad, ¿no? Muy importante en el procesamiento de información empírica, teórica y metodológica. El método inductivo-deductivo, de la misma forma, ¿no? Se necesita mayor conocimiento de la inducción como también de la deducción, ¿no? Son dos procedimientos inversos en el que ya los hemos mencionado y las hemos definido, ¿no? Su base es justamente la repetición de hechos y fenómenos de la realidad en la inducción misma, ¿no? Las generalizaciones que se van buscando a partir de la base empírica. Francis Bacon justamente ha sido uno de los primeros, ¿no? Que propuso la inducción, el método inductivo en sí, para adquirir justamente ciertos conocimientos y a partir de esos de datos particulares poder hacer generalizaciones por sobre todo. El procedimiento es lo que hoy se denomina también razonamiento inductivo, ¿no? Sus pasos son, número uno, la observación; número dos, la formulación de hipótesis; tres, la verificación misma de la hipótesis; cuatro, la tesis misma en sí; quinta, la ley y la teoría generada. Entonces el método es el método también base del paradigma positivista de investigación a partir de evidencias empíricas que se haya podido obtener. Y está despojado por completo, ¿no? Del subjetivismo, ¿no? Es un procedimiento inductivo que ha sido potenciado, ¿no? Por positivistas, ¿no? Investigadores positivistas, es decir, paradigma positivista bajo esta lógica. Además hay que tomar en cuenta que dentro de las ciencias sociales se involucran otros fenómenos que difieren de los que son objetos de estudio, ¿no? Que a diferencia de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no?
por lo general, justamente hay que tomar en cuenta desde qué postura como investigadores lo tomamos en cuenta, ¿no? Y a partir de esta puedo realizar o no inducción, deducción en sí. Eh, los filósofos como Aristóteles y discípulos lo han implantado, ¿no? Como un proceso de pensamiento, el razonamiento deductivo, ¿no? Y también se organizan hechos conocidos que se extraen conclusiones mediante una serie de enunciados conocidos como silogismos, ¿no? Silogismos categóricos, donde existe una de las partes, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando se los habla de las premisas, está correspondiendo a un proceso lógico en sí, ¿no? Y ese proceso lógico corresponde a utilizar proposiciones lógicas, y no olvidemos que una proposición puede ser simple, imaginen P, Q, ¿no? Ahí tenemos la premisa mayor, menor, y tenemos justamente una conclusión en sí, ¿no? Puede ser P y Q, ¿no? Una proposición compuesta en sí, ¿no? Tenemos la conclusión, premisa mayor, menor, correspondiente a la idea lógica, ¿no? Y mayormente se utilizan, ¿no? Los grandes sofistas son los que uno utiliza, ¿no? Como Sócrates, Aristóteles, Anaxágoras, Pitágoras, varios de ellos que realizan, ¿no? A partir de características concretas, ¿no? Y partir justamente y obtener generalizaciones, principios y leyes, ¿no? Universales, que hasta en la actualidad son de mucho uso en sí. Bueno, también ahí está la matemática, una ciencia deductiva, ¿no? Por excelencia. La inducción y deducción se complementan mutuamente. Mediante la inducción se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos. Y de esta manera el método inductivo deductivo tiene muchas potencialidades, ¿no? Como método de construcción de conocimientos. El método hipotético deductivo, en este método las hipótesis son punto de partida, ¿no? De las nuevas deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de un principio o ley que haya surgido justamente probablemente de datos empíricos, y aplicando reglas de las deducciones se corresponde, ¿no? A predicciones a futuro en sí. Una verificación empírica que corresponde justamente, lo hemos mencionado, a una dosimacia o prueba de hipótesis. Según León Barrois, resume justamente pasos fundamentales de este diagnóstico, ¿no? Al consultar a un médico, por ejemplo, sobre lo que siente, el paciente se refiere a sus síntomas, una historia clínica, y además el médico lo examina para indagar sobre cambios corporales producidos por dicha enfermedad, ¿no? Entonces tomamos en cuenta también en la base misma de la historia clínica, como por ejemplo los médicos realizan, identifican el problema, obviamente dentro de ciertas características, y el diagnóstico es muy importante, ¿no? La génesis misma que explique, ¿no? Cuál es ese problema o cuáles son las causas que genera el problema en sí. Y este problema, qué efectos vienen más adelante, ¿no? El método histórico lógico es otro tipo de método, en este caso que corresponde a través, ¿no? De la trayectoria real, del análisis mismo de la historia, con conocimientos sociales, económicos y políticos. Lo lógico interpreta lo histórico e infiere justamente conclusiones. La combinación de lo histórico con lo lógico no es una repetición de la historia en todos sus detalles, ¿no? Sino que reproduce solo su esencia. Histórico lógico tomado en cuenta también, ¿no? Como las características, las cualidades o aquellas categorías que hoy en día, ¿no? Que corresponde al rescate de los saberes, al rescate de tradiciones, de algunos significados de cierta comunidad, es mayormente aplicado dentro de esta área muy importante, ¿no? A partir de hechos, datos históricos, cronológicos que se han podido obtener, y hacer ese análisis mismo, como el empirismo, una de las corrientes filosóficas que limita también, ¿no? La descripción misma de hechos. Entonces tomamos en cuenta también el empleo del método histórico para realizar una caracterización del comportamiento de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el análisis mismo de la economía financiera, puede ser de la radio televisión pública, y entre otros en sí, ¿no? Hoy en la actualidad, ya con las redes sociales, en tiempos de pandemia, ver ciertas actualizaciones plataformas o aplicaciones nuevas, innovadoras, que puedan fortalecer más aún
y a partir de esta, como han surgido justamente, ¿no? que yo recuerdo antes de la pandemia se trabajaba con vía Skype, luego ya dentro de la pandemia, ya recientemente el Zoom y otras aplicaciones que han sido de mucha utilidad, ¿no? Se afirma también empleos muy importantes a partir del uso mismo del método, en la búsqueda de la información, para tratar de forma lógica, ¿no?, los antecedentes relacionados al objeto de estudio. Otro tipo de método utilizado también es el método genético. Obviamente es una forma de concreción del método histórico-lógico y se ocupa de estudiar el objeto en su evolución, en los factores que lo condicionan. Por lo general los médicos mayormente utilizan este tipo de método, ¿no? Se puede realizar en un estudio longitudinal o transversal. ¿Sí? Longitudinal, si se investiga justamente la célula básica de una determinada muestra, versus la evolución correspondiente en determinados periodos, tienen ventajas o desventajas y cuáles son los resultados obtenidos, ¿no? Si fuese un estudio transversal o transeccional, utilizamos las muestras diferentes, las muestras, ¿no?, de diferentes sujetos que se encuentran en distintos niveles o estadios de desarrollo y acortar justamente el tiempo estimado en un determinado momento. El método de analogías es otro tipo de método en inferir relaciones y consecuencias semejantes, ¿no?, a fenómenos parecidos, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco un fenómeno A y su consecuencia es un fenómeno B, ¿no? Por otro lado, un estudio de fenómeno X cuya semejanza con A sea evidente o no, en esta corresponde a realizar, ¿no?, comparaciones, ¿no?, análogos, ¿no?, que presentan o no intervienen determinados factores conocidos como variables extrañas, ¿no? Dentro del trabajo de investigación tenemos conocimientos mayormente, ¿no?, como la variable independiente o varias variables independientes, una variable dependiente, etcétera, ¿no? Como realizar el estudio mismo del análisis de regresión simple, de una regresión múltiple, si estos factores inciden en el efecto correspondiente, pero existe una variable interviniente o una variable extraña que pueda tomar en cuenta, ¿no?, para cierto tipo de analogía o semejanza a determinado fenómeno. En caso de analogías también reales entre fenómenos y la no existencia de variables extrañas, las inferencias también que se arribe, ¿no?, es necesario someterlas a una verificación empírica. El método de analogías ha sido utilizado por las ciencias para construir nuevos conocimientos, ¿no? Como James Clerk Maxwell lo ha logrado justamente el empleo de analogías mecánicas, entender la naturaleza de los campos electromagnéticos y concebir, ¿no?, una teoría unificada del magnetismo, la electricidad y la luz, y entre otros elementos y aportes a la ciencia. El método de modelación. Bueno, este método se crean modelos en sí, ¿no?, para investigar la realidad. El modelo debe tener cierta analogía estructural funcional con el objeto de investigación, ¿no? Vale señalar que es una de las vías más importantes de la adquisición de nuevos conocimientos y, según el autor, el proceso de modelación comienza con la obtención de la abstracción de las realidades y el modelo que se materializa, se trabaja, ¿no? Con esta materialización se obtiene un nuevo conocimiento que se aplica a la explicación de la realidad del cual se ha partido, ¿no? A partir de tal lógica también se propone un sistema de acciones que emplea el método de análisis del problema planteado, creación, elección del modelo, materialización, la investigación o trabajo de la materialización del modelo y obtención del nuevo resultado, de la extrapolación del nuevo resultado al problema inicial. También se comienza a formular el objetivo a partir de este y lo esencial de lo no esencial del objeto de estudio. La materialización del modelo también deviene del objeto de investigación, ¿no?, y entre estas acciones producidas sobre ellas que están encaminadas en nuevos conocimientos. Pero al determinar lo esencial del objeto ocurre también el proceso de abstracción, en el cual se lo pasa de lo concreto sensible, es decir, objeto de estudio, a lo abstracto en sí, ¿no? Mayormente lo menciona justamente la idea lógica de lo simple a lo concreto, de lo abstracto a lo complejo, ¿no?, que son modelos, son caminos en los cuales se tienen niveles de modelación por sobre todo. Entonces, tomamos en cuenta también de la práctica, la teoría y la misma práctica, ¿no?, como ciclo de conocimiento. Reyes y Bringas mencionan el modelo, la modelización o la modelación es un proceso complejo
que demanda justamente una forma superior de construcción teórica que mayormente corresponde, ¿no?, a Edgar Morin, ¿no?, el pensamiento complejo que bifurca justamente en 8 pasos secuenciales en los cuales se van proyectando justamente para futuras generaciones. Y la construcción teórica corresponde justamente, ¿no?, la meta teoría en sí, ¿no? Y esa metateoría corresponde a una abstracción más plausible en este caso, ¿no? Y la construcción de conocimientos corresponde a tener conocimiento de ciertas leyes de constructos, ¿no?, teorías, axiomas o teoremas o corolarios que corresponden justamente a cierto tipo de ajuste del sistema. Entonces es bien importante también la parte teórico, conceptual, metodológico, el proceso de investigación. Otro tipo de métodos corresponde también a ser método sistémico, estructural, funcional de todo trabajo de investigación, donde Aristóteles, ¿no?, en la antigüedad sobre todo era la más que todo, el todo era justamente, ¿no?, la suma de sus partes y las interacciones de la misma, ¿no? Ha tenido una mayor influencia de la corriente filosófica a partir del estructuralismo, ¿no?, donde tuvo máximo auge, ¿no?, en el siglo XX. Jean Piaget menciona el estructuralismo como una interrelación. El hincapié toma en cuenta en la interrelación, la interdependencia de las partes de un todo en sí, ¿no?, a partir de la autorregulación y la estructura del modo como dichas partes se conectan entre sí, están entrelazadas obviamente a partir del sistema. La estructura funcional tuvo también un origen a la demostración y argumentación suficiente, ¿no?, dentro de estudios biológicos de interdependencia por sobre todo, ¿no?, herramientas heurísticas de extraordinario valor por sobre todo dentro de lo que corresponde, ¿no?, a las carreras de bioquímica, farmacia, las carreras de biología, de la Facultad de Ciencias Puras, por ejemplo, que mayormente utilizan este tipo de método en sí. También tiene un enfoque dialéctico materialista, ¿no?, que es opuesto justamente a la estabilidad, y no se debe perder de vista ¿no? Un sistema es un subsistema de otro mayor y consiste, ¿no?, y que existen otros componentes que están interrelacionados en sí. Bueno, Morin menciona también la teoría de la complejidad, ¿no? Todas las cosas son ayudadas y las cosas también son mediadas, inmediatas en sí, y que están ligadas unas con otras, ¿no? Desde aún las más alejadas, ¿no? Y se considera como las partes si conoce el todo en sí, y si no, se considera lo imposible conocer el todo si no se conocen obviamente las partes esenciales. El método de sistematización es otro tipo de método también, en este caso mayormente empírico, práctico, porque se hace el desarrollo del método mismo, que está ligado justamente, ¿no?, a la construcción de datos informativos a partir de las experiencias y que tiene un ordenamiento mismo, ¿no?, la guía misma que toma en cuenta sistematizar ciertas experiencias vividas y cómo éstas han podido generar, ¿no?, a través de la historia, a través de ciertos conocimientos previos que se van construyendo, como por ejemplo conocimientos científicos desde mucho más antes, ¿no?, las leyes periódicas formuladas por Mendeleev. En el siglo XIX ha surgido una sistematización de experiencia, ¿no?, como profesor de química ha sido descubridor y gran aporte mismo, ¿no?, hacia la ciencia, la ley misma que hasta hoy en la actualidad van aún formulando, ¿no?, aquellos científicos dentro de las ciencias físicas por sobre todo, ¿no?, las leyes universales, generales y más aún tomados en cuenta, ¿no? La sistematización también deriva, ¿no?, que implica un orden, una unidad, una coherencia, la articulación, la integración de partes, el conjunto de las relaciones e interacciones estudiadas, ¿no? Sistematización es aquella interpretación crítica, ¿no?, de una o varias experiencias. También permite obtener conocimiento y esa conceptualización presupone que la experiencia es el punto de partida, pero no aclara que la interpretación crítica de ella requiera, ¿no?, primero un posicionamiento teórico. Entonces el análisis de esta definición queda muy clara para algunos autores, en este caso en relación a la metodología de sistematización. Por otro lado, proclamar la objetividad del conocimiento no va a ser posible, siempre se realizarán observaciones desde cierta postura. Y la relación entre teoría y experiencia es la dialéctica misma, ¿no?,
de originar conocimientos sistematizados y fecundar justamente la teoría del constructo. Si bien no es la realidad por sí misma, se origina el conocimiento, sino son los sujetos quienes delimitan esa realidad. Entonces, el conocimiento donde el sujeto interpreta, reflexiona críticamente la realidad, ¿no? Por una parte, como una herramienta de proceso de información. Por ejemplo, si hace sistematización de varias teorías, posibilita justamente la formulación de nuevas perspectivas. Por otra parte, como la sistematización de experiencias, la práctica pedagógica de un docente puede llevar a su ejecución correspondiente y entre otros. Otros métodos también corresponden a hacer, por ejemplo, la observación misma como un procedimiento, en realidad visto como una técnica en sí, de manera muy concreta, práctico, empírico, que el investigador observa de manera objetiva, clara, el contexto de la realidad y que a partir de esta puede percibir, ¿no?, ciertas características, rasgos existentes dentro de esa realidad. Y es la primera parte justamente que todo investigador presupone ciertas condiciones para también el logro del mismo, ¿no?, de resultados de manera sistemática, y esta debe ser controlada por sobre todo por el investigador. La observación en sí es una acción, ¿no?, de observar, mirar detenidamente el contexto, ¿no?, de donde se encuentra. La observación científica también es un conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos, conjunto de fenómenos que se puedan justamente ir identificando, ¿no?, algunos hechos, fenómenos de la realidad. En opinión también Sabino lo menciona, observación es una técnica que toma en cuenta primeros aportes, ¿no?, de rastrear, ¿no?, a partir de la captación misma del ojo humano que nos rodea en el contexto mismo, y como también vamos observando justamente dentro de una investigación netamente cuantitativa. Entonces, en una cuantitativa, por ejemplo, la observación tiene que ser mayormente objetiva, ¿no?, controlada y objetiva por sobre todo, y sistemática. La medición es otro tipo de método que es muy importante, un método empírico, práctico también se lo podría decir, porque la medición es muy importante para trabajos, en este caso, de poder concretar, viabilizar, aplicar, en este caso, la aplicación de instrumentos como test, pruebas objetivas, cómo se van midiendo justamente, probablemente tal vez rendimiento académico de un determinado conjunto de estudiantes, y cómo también estas se van comparando, ¿no?, la medición misma, probablemente a partir de la valoración cuantitativa de un número, del 1 al 100 cuánto se ha obtenido, en promedio, en desviación. En realidad la medición también es una actividad fundamental, ¿no?, del proceso de observación de las personas, de los objetos y los aspectos mismos de la realidad. La medición, Abramson lo define justamente como la asignación de números a objetos, ¿no?, o eventos, es decir, a las unidades de análisis, de acuerdo a ciertas reglas. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos fundamentales, ¿no?, confiabilidad, validez. Y la confiabilidad corresponde justamente, ¿no?, a ver si efectivamente determinado instrumento, a la hora de hacer la aplicación de una prueba objetiva o un test, se tendría que ver si ese instrumento es altamente confiable, y esto se lo implementa justamente a partir del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach. Y la validez corresponde justamente si va a estar si va a ser justamente el instrumento válido a partir de una prueba piloto. Por lo general se realiza una prueba piloto, ver si el instrumento es válido, medir justamente ciertas características, ¿no?, puede ser el rendimiento, la inteligencia, etcétera. Pero la validez en el sentido de contenido, validez en el sentido de criterio, como también el de constructo, ¿no?, son tres elementos fundamentales. El de contenido, ver si el instrumento refleja dominio específico de lo que se está midiendo, ¿no? Respecto al criterio, la validez del instrumento, comparar ciertos resultados con criterios externos o otros resultados. La evidencia de constructo, ver si el instrumento toma en cuenta, ¿no?, si cómo se ha operado, cómo se ha medido, si va integrando justamente si determinados ítems o reactivos están bien formulados por sobre todo, ¿no?, a la hora de asignar, por ejemplo, dentro de las escalas,
ciertos valores numéricos para ver justamente, ¿no? Por lo general se hace la validez de constructo a partir de también de poder hacer evaluar por sobre todo, ¿no?, por expertos, y los expertos son justamente aquellos investigadores que mencionan si el determinado instrumento está bien formulado, tiene un constructo muy bueno o no, se entiende o no se comprende la pregunta o el ítem o el reactivo, y es la parte muy importante, ¿no? Estos expertos, por lo general tres expertos, revisan tu instrumento y ven si es muy bueno, ¿no?, en la parte de constructo. En la parte de los resultados, ¿no? De los resultados corresponde aplicar una prueba piloto, implementarlos, obviamente no en la muestra, sino otros elementos de la población, que obviamente que tienen las mismas características la muestra, y a partir de ellas realizar una prueba piloto, medir y ver justamente, ¿no?, la validez misma dentro del mismo contexto o población. Y la objetividad trata de un concepto muy importante, ¿no?, dentro, pues, sobre todo dentro del área de ciencias sociales, ¿no?, sin que haya incidencia de sesgos, de tendencias, y que nos lo califiquen o interpreten, ¿no? Objetividad se refuerza también mediante una estandarización de la aplicación de instrumentos, ¿no? Por lo general los test, hay varios test, ¿no? Test de inteligencia, test de personalidad, test de, puede ser tal vez test de rendimiento, hay varios en realidad test que mayormente ya están confiabilizados, ¿no? Ya están categorizados, son estándares en realidad, ¿no? Por lo general dentro de las carreras de psicología por lo general se tienen, ¿no?, test ya hay. Pero cuando se trata de realizar de un constructo, de un test, hay que tomar en cuenta también, ¿no?, cuáles son estos elementos muy importantes. Obviamente debe contemplar un barómetro, en el barómetro de puntuaciones, ¿no?, que logra, supongamos, qué tal si se tiene un puntaje de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, etcétera, que hay que ir definiéndolos, ¿no? No es solamente construir un instrumento, sino también un barómetro para poder analizar, ¿no?, qué tal si se obtiene justamente un promedio, supongamos, de 60 puntos, entonces cae en cierto determinado rango, entonces tendría que interpretarse, ¿no? No solamente es el valor numérico, sino la interpretación misma, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿Por qué se obtiene un 60 o 60% o 60 puntos? ¿Cómo se lo entiende, comprende dentro de ese barómetro, ¿no? ¿Qué significa, por sobre todo? Entonces, realizar instrumentos test, por ejemplo, no es nada sencillo porque se necesita hacer mayor interpretación cuantitativa. La otra es la experimentación, ¿no?, método de investigación científico más reconocible, por sobre todo dentro de diseños experimentales, ¿no?, ya sea del tipo pre-experimental, cuasi experimental o experimento puro, ¿no? Toma en cuenta también la experimentación como método que permite descubrir con mayor grado de confianza relaciones de tipo causal, las que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, si son cuasi experimentales, en la comparación de un grupo experimental y un grupo de control, experimentar, manipular la variable y ver justamente el efecto, la incidencia, ¿no?, si hay buenas o son malas en sí, de manera significativa o no significativa, si es de manera directa, indirecta, etcétera. Son modelos clásicos que consisten también, ¿no? Y si es que voy a comparar grupos, por ejemplo, grupos de Solomón, por ejemplo, en el libro de Hernández Sampieri lo pueden encontrar ahí, grupos de Solomón que comparan, ¿no?, dos grupos experimentales, dos grupos de control, o bien puede ser tres grupos experimentales y uno de control. Eso ya depende del investigador cómo vaya trabajando y recolectando los datos y yendo más allá, ¿no?, la misma aplicación. Ahora, ese tipo de análisis corresponde también al uso de paquetes estadísticos, ¿no?, como por ejemplo el SPS, el Stata, que son muy importantes por sobre todo, ¿no? Y el SPS corresponde a realizar, y eso lo vamos a ver más adelante en otras unidades, cómo en este caso ver la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach o la escala de confiabilidad en sí, ver justamente, ¿no?, a partir del uso del Excel también cómo se hace el cálculo correspondiente, como el SPS es más rápido, como también en el Stata se tiene, ¿no?, la confiabilidad de instrumentos, solo se necesita puntuaciones y a partir de estas determinar el número, el índice que está en un rango de 0 a 1 por lo general, ¿no?
a diferencia de los coeficientes de correlaciones, ¿no? Como por ejemplo el de lineal de Pearson, que está en un rango de -1 a 1, ver ese tipo de análisis, si las variables están relacionadas entre sí o no las están, o si voy a utilizar un coeficiente de correlación de Spearman en relación a una variable ordinal, y ver justamente, ¿no?, si está en un determinado rango también, ¿no?, de análisis, y que estas son muy importantes. Técnicas, las que mayormente ustedes ya lo han visto: la encuesta, un instrumento muy importante. A partir de la encuesta tenemos el instrumento correspondiente, ¿no?, el cuestionario, también conocido como guía de encuesta, y la encuesta justamente implica en relación, ¿no?, a un cierto tipo de estudio que mayormente se aplica en todas las ciencias, ¿no?, como la sociología, psicología, ciencia política, educación, dentro de estudios de mercado, dentro de la carrera de administración de empresas, por ejemplo, costos de vida, etcétera, ¿no? Toman en cuenta categorías como, por ejemplo, demográficas, identificar, ¿no?, edad, sexo, estado civil, residencia, entre otros, socioeconómicas, ocupación, salario, ingresos, grado de escolaridad, etcétera. Conductas con respecto a participación social, actividades culturales, innovación, hábitos políticos y entre otros, ¿no? Opiniones y actitudes como orientaciones, ¿no?, afectivas, de preferencia, que están a favor o no, representaciones, creencias y entre otras, que son muy importantes. También tomamos en cuenta entrevistas directas entregadas también de este cuestionario, y que hoy en la actualidad también, ¿no?, tenemos el Google Formulario, que ha sido muy útil durante los tiempos de pandemia, ¿no?, en los cuales simplemente se crea una encuesta, se les envía el link correspondiente y van respondiendo, ¿no? Y el que lo haya construido tiene una base de datos, lo genera, y a partir de eso lo extrae, lo exporta en Excel y hace el análisis correspondiente. El cuestionario, visto como instrumento, es muy importante. También estas se pueden formular, ¿no?, a partir de las escalas, ¿no?, ya sean dicotómicas, politómicas, ¿no?, y corresponden, por ejemplo, dicotómicas o dicotómico, el sí, respuestas de sí y no, ¿no? Politómicas, aquellas, por ejemplo, las escalas Likert, ¿no?, muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, o pueden ser aquellas muy bueno, bueno, malo, necesita apoyo, etcétera, ¿no?, o regular, necesita apoyo. Pues pueden ser también, ¿no?, niveles de 3, 5, 7 alternativas propuestas. Existen cuestionarios abiertos como cerrados, ¿no?, abiertos en relación a preguntas abiertas, y cuestionarios cerrados en relación, ¿no?, a aquellas que sí tienen opciones, nada más, ¿no?, dicotómicas o politómicas. Y según áreas lo define también, ¿no?, criterios, ¿no?, debe tener ese instrumento, debe ser confiable el instrumento, válido, debe enfocarse preguntas, ¿no?, de manera a responder de manera muy objetiva, tanto datos sociodemográficos, establecer tiempo de duración de cuánto tiempo se puede tardar en realidad, ¿no?, establecer una forma de procedimiento de responder los instrumentos, debe contener una temática, un diseño, y por lo general los instrumentos surgen a partir de la matriz de operacionalización de variables, donde cada uno de nuestros indicadores, que corresponde justamente a la variable no olvidemos que es un conjunto de indicadores, y estas son justamente, ¿no?, las que se miden, las que están relacionadas obviamente y dirigidas justamente, ¿no?, a las preguntas a las que mayormente se quieren indagar, se quieren ir a profundizar justamente la hipótesis formulada. Prueba objetiva es otra de las técnicas, y lo hemos mencionado, los instrumentos correspondientes por lo general también toman en cuenta, ¿no?, aquellos constructos de puntuaciones se utilizan también dentro de los procesos, ¿no?, a la hora de realizar un diagnóstico, o probablemente ver cierto tipo de fortalecimiento o optimización dentro del aprendizaje de los estudiantes universitarios, ¿no?, toman en cuenta también una lógica de conocimientos concretos. Algunas características: está conformada por varios tipos de preguntas, las respuestas no requieren una argumentación, un instrumento para medir el conocimiento de un determinado tema, respuestas se pueden utilizar, ¿no?, de varias opciones o alternativas, en este caso planteadas, ¿no? Tipos de preguntas pueden ser falso verdadero, selección múltiple, de complementación, correspondencia o apareamiento, ordenamiento. Otra de las técnicas en este caso es la observación participante, ¿no?,
no participante, es decir, no existe la interacción del investigador-sujeto, ¿no? Es una técnica utilizada en el área de la administración por lo general, en donde el investigador observa el fenómeno objeto de estudio, ¿no? Que se trata de su estado de manera natural, por lo general, ¿no? Puede ser una observación directa o indirecta, ¿no? Directa, en el caso del investigador tiene información directamente con la población, ¿no? Indirecta, en el que el investigador obtiene información mediante fotografías, gráficos, reportes y entre otros, ¿no? Es decir, un análisis de investigación documental. El instrumento correspondiente, una ficha de observación para la observación misma, vista como técnica, y las fichas de observación el investigador requiere, ¿no? Medir, analizar, evaluar justamente a partir de la formación misma de objetivos o efectivos específicos y obtener información de dicho objeto. También tiene la bitácora de trabajo, que es un cuaderno en sí, que anotan registros, datos, hechos y características del objeto estudiado, ¿no? Partes importantes, la portada, tabla de contenido, procedimientos de trabajo y la bibliografía correspondiente. Por otro lado, la observación participante también se utiliza en un ámbito por lo general, ¿no? Educativo, ¿no? Por ejemplo, por el docente, ¿no? Con el propósito de realizar juicios valorativos de competencias adquiridas y evidenciadas por el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a Martínez, el investigador durante la ejecución de esta técnica debe intentar responder los siguientes interrogantes, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿No? Alguien lo ha ejecutado una determinada acción y entender justamente que son de mayor importancia. La observación participante también es una técnica utilizada comúnmente en estudios cualitativos por lo general. Por lo general en estudios cualitativos, ¿no? Es decir, es un enfoque netamente cualitativo. El investigador debe registrar justamente, ¿no? De forma descriptiva o narrativa lo observado a partir de la interacción con los sujetos, ¿no? Observación participante. Características: técnica de investigación y evaluación, se fundamenta en la observación realizada por la persona, se utiliza para diagnosticar o evaluar, ¿no? El registro de información, las anotaciones son descriptivas o narrativas. Y algunas características, ¿no? Que toman en cuenta. La observación participante también tiene niveles de participación, de manera pasiva, activa o completa en sí, ¿no? Y en estas toman en cuenta, si es de manera pasiva, el investigador solo cumple el rol de espectador nada más, ¿no? Dentro del contexto, ¿no? Participativa, del investigador es miembro, ¿no? Del grupo y es parte, ¿no? Desde los estilos de vida, tradiciones, es decir, vivir en realidad, ¿no? La participación completa, en este caso, toma en cuenta el investigador, es un miembro completo del contexto, ¿no? Debe tener cuidado y que es posible que se pierda objetividad de la información. Instrumentos que mayormente se utilizan: diario de campo, cuestionario abierto, ficha de observación, video grabadora, que es bien importante, el registro anecdótico, escala de caracterización, escala de estimación, una rúbrica de evaluación, que también son usuales. La entrevista estructurada, toma en cuenta también esta técnica que prepara, ¿no? Preguntas cerradas, las cuales se concentran en el entrevistado, ¿no? Que conteste de manera clara, precisa, ¿no? La pregunta, sin divulgar o ampliar sus respuestas. En este caso tomamos en cuenta ficha de la entrevista, es un instrumento presentado en un documento cuyo fin principal es recolectar información. La ficha de entrevista no precisa también, ¿no? De validación por medio de pruebas estadísticas, no necesariamente se hace una prueba estadística, ¿no? Porque es más necesariamente más cualitativo en sí, ¿no? Sino más bien darle, ¿no? La validez misma de expertos, ¿no? Y los expertos son los que valoran tu ficha, en este caso de entrevista. Tenemos entrevista a profundidad, otra de las técnicas de recolección de información, obviamente es un enfoque netamente cualitativo, se tiene algunas características, que tiene un proceso flexible, que constante interacción para generar conocimientos y entrevistas. Análisis de documentos es otra de las técnicas llamadas de un proceso de revisión que se toma en cuenta dicho de documento. Bien, entonces ahí tenemos justamente, ¿no? Se los dejo para terminar justamente con respecto a ficha de registro documental. Tenemos otra de las técnicas, son varias en realidad y algunas características, ¿no? Fichas de comprobación o checklist, algunos lo conocen como lista de chequeo. Tenemos también ahí la parte de las historias de vida, como también estas se utilizan dentro de investigaciones netamente cualitativas.
instrumentos como por ejemplo el genograma, ecograma, cámara grabadora, sonido, diario de campo. Tenemos otra que es cualitativa, focus group, que los he dejado hasta el final por sobre todo, ¿no? Estas son netamente cualitativas, ¿no? El test, la que hemos mencionado, ¿no? El propósito es medir, ¿no? Rasgos, ¿no? De las personas. Realmente en la bibliografía psicométrica del significado. Y se tienen, ¿no? Test de, por ejemplo, de rendimiento, de personalidad, neuropsicológico, proyectivos, test vocacionales. También podemos encontrar test de dominio, cuestionario de 6 factores, test de dibujo de familia. TAMAI es el test de autoevaluativo, ¿no? Multifactorial de adaptación infantil, test de Clever, test de aptitudes diferenciales y entre otros. Bueno, hasta ahí termina justamente lo que es la parte de esta unidad que corresponde a métodos y técnicas, ¿no? Cuantitativos. Y las últimas, casi las últimas, son algunas cualitativas que sí puedan servirles también, ¿no? Como investigadores. Probablemente no necesariamente van a hacer su tesis, probablemente no necesariamente cuantitativas, ¿no? Eso ya depende también de la formación de cada uno de ustedes. Bueno, para culminar, no se olviden los que acaban de ingresar, anoten su nombre en la parte de mensaje de llamadas y ahí lo voy a tomar en cuenta la asistencia del día de hoy. Bueno, no sé si alguien tiene una consulta ya para terminar. Lo estoy grabando también de la misma forma, el video correspondiente. Sí, licenciado. Supongo que tenemos hasta las 8:30 la clase. No quiero ser extenso, pero como el tema también es bastante denso, lamentablemente no puedo plantear todas mis dudas. 2 o 3 cositas quiero apuntar. ¿Me escucha, no? Sí, 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 lo escucho. Sí, sí. Usted ha identificado a Sócrates con los sofistas, dijo los sofistas como Sócrates, etcétera. Creo que hay que precisar porque puede causar confusión, ¿no? Sócrates no es sofista, Sócrates es un filósofo. Los sofistas eran aquellos que creían que la verdad la poseía uno mismo, es decir, se relativizaba la verdad. Cada uno tiene su verdad. Entonces, en cambio, Sócrates, al no ser sofista, él buscaba la verdad, estaba en la búsqueda de la verdad. Entonces, totalmente diferente. Creo que así hay conceptos bastante que quería comentarlo, pero bueno, lo dejaré para otra oportunidad. 2 consultas. Uno, Sí, sí. usted ha manejado el concepto de método y enfoque en forma similar, indistinto, equivalente. ¿Cómo usted precisa estos 2 conceptos en sus palabras? La segunda Bueno, consulta, la segunda consulta es cuáles serían las características de los elementos para conformar o plantear, formular una variable. Luego quisiera sobre las actividades también comentarle otros 2 puntos, por favor. muy bien, muchas gracias. En principio, ¿no? Yo le mencioné a grandes sofistas como filósofos, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? Evidentemente no son las mismas, ¿no? El filósofo obviamente lo ha mencionado, de la búsqueda de la verdad, ¿no? En sí, porque los grandes sofistas en realidad no necesariamente, ¿no? Tenían varias hipótesis, pero no sabían si era cierto, ¿no? Por ejemplo, la Tierra es plana en realidad, ¿no? Pero después de estudios científicos se ha comprobado que no necesariamente es plana, ¿no? El otro punto elemental es método y enfoque. El método es aquella secuencia lógica de pasos a seguir, ¿no? Para un logro, para un fin en sí. Y esa secuencia lógica de pasos de manera sistemática y ordenada, ¿no? Y al ser sistemática y ordenada corresponde, ¿no? Y si yo estoy iniciando un proceso de investigación, hay una secuencia lógica de pasos para una determinada formulación. El enfoque. El enfoque es justamente aquella perspectiva, aquella metodología que se va a implementar, ¿no? Si es enfoque cuantitativo o es enfoque cualitativo. No necesariamente estos enfoques son las mismas, ¿no? Porque el enfoque cuantitativo contempla métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos. Y el enfoque cualitativo también tiene métodos, técnicas e instrumentos cualitativos. Si se tiene justamente el dominio de estos dos enfoques, recién llegamos a ver justamente, ¿no? Enfoques mixtos, ¿no? En los cuales
son de dos niveles, ¿no? El cuanti cualitativo o el quali cuantitativo. Hay una diferencia en relación a la relación misma del uso, ¿no? Y la última, la última, la pregunta, no sé si me hace recuerdo. La última ¿Cómo pregunta. se formula o qué características deben tener los elementos para construir y formular una variable? Bueno, hay que ver, tomar en cuenta muy bien. Variable, ¿qué tipo de variable está mencionando? ¿Variable estadística o variable de investigación? Por ejemplo, si hablamos variables estadísticas, son cuantitativas, ¿no? O las cualitativas, ya sean discretas, continuas, o son variables cualitativas al ser nominales, ordinales, ¿no? Variables estadísticas. Pero si hablamos variable de investigación es otra connotación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir una variable. ¿Qué te decir? La variable rendimiento académico. Supongamos una variable dependiente. Entonces, ¿cómo se entiende rendimiento académico? Primero tendría que definir conceptualmente qué es rendimiento, cómo se entiende el rendimiento, bajo autor. ¿Y qué es académico? ¿No? ¿Qué se entiende o qué se comprende por académico? Y en sí, a partir de ese constructo, mismo de esa teoría, cómo se comprende rendimiento académico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos ya definida el rendimiento académico, bajo autor en este caso, ¿no? Se toman en cuenta varios autores y hay que ver también la perspectiva en sí, ¿no? Cómo se interpreta, se lo comprende, obviamente desde una cierta postura, ¿no? De profesión, ¿no? Si es a nivel de ingeniería, si es a nivel de administración, porque todos tienen una perspectiva, una forma, ¿no? De definir, de interpretarlos. No son las mismas en sí, ¿no? Pero sí llegan a un común denominador. Si es rendimiento académico, obviamente será medir el nivel, ¿no? Medir el nivel de coeficiente, ver puntuaciones, ver el análisis cuantitativo en sí, ¿no? De notas, calificaciones, las que se pueden tomar en cuenta. Entonces ahí está, ¿no? Para poder ver si es una variable de investigación o variable estadística. Las variables estadísticas netamente son si son cuantitativas o cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas tomamos en cuenta, por ejemplo, variables discretas o continuas. Si son discretas, por ejemplo, una variable discreta con relación a un número entero, ¿no? El número de hijos de una determinada familia, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación en cierta comunidad, cuántos hijos tienen en determinada comunidad, ¿no? En cada una de las familias, número de hijos, ¿no? Una variable continua, ver si, por ejemplo, el peso, ¿no? En kilogramos, o puede ser la estatura, ¿no? En centímetros o en metros. Si la variable cualitativa, por ejemplo, nominal, puede ser, por ejemplo, la variable sexo, ¿no? Masculino, femenino, no es primero masculino ni femenino, es decir, no hay un orden en sí, ¿no? Esa es la característica. Puede ser una variable color de ojos, ¿no? O color de piel. Y si es una ordinal, por ejemplo, ¿no? Si es, por ejemplo, el nivel de colesterol de cierta determinada población, o puede ser, por ejemplo, la parte del grado, ¿no? O el nivel o grado académico, ¿no? Primero, segundo. Las variables ordinales corresponden, ¿no? A cierto orden en sí. Ya puede ser de esta forma ascendente o descendente. Perdón, si ha respondido con las disculpas de los demás participantes, no quiero abusar mucho, pero dos sugerencias que ya es esto, no sobre el tema, sino sobre las actividades de esta unidad y creo que de las siguientes también. Estoy leyendo la definición de foro en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, reunión de personas entendidas en alguna determinada materia y que están en ese lugar para debatir ciertos temas con la intervención o no del auditorio. Es decir, el foro tiene que ser, como nos hemos acostumbrado creo hasta ahora, sobre todo una opinión, un comentario, un tema de discusión, porque las instrucciones que nos ha dado usted es un control de lectura. Por eso creo que la mayoría vamos a citar que eso dice el autor sobre este tema que nos ha indicado, En ¿no? realidad Entonces, es los una foros, sugerencia. ¿no? Bueno, en realidad los foros se trabajan de esa forma, por eso es un foro, ¿no? Dentro de la plataforma, donde cada uno de ustedes puede ingresar y puede Claro. ir
viendo, ¿no? O comparar justamente, ¿no? Tal vez algunas coincidencias, pero en relación a las preguntas que yo he tratado, ¿no? Y los foros tienen también cierto puntaje, ¿no? De 5 puntos en relación a, a ese artículo que se ha propuesto, ¿no? Es decir, usted tiene que leer el artículo y responder justamente esas preguntas. Probablemente algunos de los compañeros pueda que haya coincidencia o bien puede ser contrarias a su posición, ¿no? Ese es el foro correspondiente. Eso ya depende Así mucho del es. grupo, ¿no? De manera interna. Así, gracias. Sí, en ese sentido es que como yo siempre he estado entendiendo las consignas anteriores, pero esta vez como que era un control de lectura y éramos sobre todo para evaluación, creo. La otra sugerencia es, tenemos 3 fechas para las actividades. Uno, la tarea es para el 11. El foro termina el 15 de octubre. La evaluación es solo el domingo de 18 a 19:30. Creo que la mayoría está acostumbrada a que hay algunas fechas para casi todas las actividades, ¿no? Entonces, no sé si puede haber una especie de conjuncionar estas fechas. No creo, porque la situación va a ser que yo me acumule las actividades, ¿no? Porque yo lo voy revisando también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada una semana y algo más, por ejemplo, la tarea uno está hasta el martes 11 en sí, ¿no? En realidad debería terminar hasta el día de mañana, pero estoy dando un poco más de tiempo, unos 3 días más en sí, ¿no? Ahora eso también va a depender, ¿no? No sé en realidad, tal vez algunos están a distancia, algunos no tienen ni señal, ¿no? Entonces habría que ver eso, ¿no? Eso, de esa parte no hay ningún problema, pero el detalle es de que a la hora de revisar se me va a acumular, ¿no? Tanto tareas y foros, ¿no? Que se han propuesto a un principio en sí. Entonces, por eso es la situación, ¿no? Como a veces tiene un poquito más de fecha que las otras en sí. Ahora eso también no me hago ningún lío, no me hago ningún problema. Si se requiere un poquito más de tiempo, ustedes me lo dicen y lo amplío en la plataforma, ¿no? Creo que sobre todo la situación que me pone a mí un poco difícil es que hay 1 hora y media para responder la evaluación y si en ese momento me pasa algo, porque generalmente teníamos más tiempo, ¿no? Para poder responder la evaluación. Aquí, Estamos hablando de foro y tarea. La evaluación no, la evaluación está definida. En realidad la evaluación, si ustedes ven en la plataforma, ya está definida en sí, ¿no? Es decir, la evaluación es el día de mañana, ahí está un link, ¿no? No sé si están viendo mi pantalla. Voy a compartir la pantalla, creo que no le he compartido, mil disculpas. Pues esta es la evaluación, hay un link, ¿no? Ustedes ingresan directamente al link, es de Google Formularios. Tiene un puntaje de 10 puntos, ¿no? Es decir, todo relacionado a la unidad, al contenido, ¿no? Al contenido. De ahí es donde yo extraigo preguntas cerradas, ¿no? Y más rápida, más directa en realidad, ¿no? Entonces, tiene un horario específico también, ¿no? El día domingo, el día de mañana, el horario es de 6 de la tarde a 7:30, ¿no? Es en realidad 1 hora y media en sí, ¿no? Son solamente 10 preguntas nada más, ¿no? Cada preguntita es una pregunta cerrada de opción, de selección. Se envía las respuestas y no es necesario, ¿no? No es necesario que aquí lo suban, porque ya en el Google Formulario ya tengo acumulado, ¿no? Una base de datos con puntajes y les va a salir, ¿no? Cuántos se han sacado sobre 10 puntos, 9, 8 sobre 10, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué se formula esta evaluación? Del contenido, de este contenido, ¿no? Del dossier mismo, ¿no? Entonces yo voy extrayendo algunos ítems, algunos voy construyendo, las formulo y mañana lo habilito, ¿no? Mañana lo voy a habilitar de 6 a 7:30. Cada fin de semana es la evaluación, cada domingo en sí, ¿no? Después de la sesión de fortalecimiento. Por eso lo he puesto de esa forma, ¿no? Esa no cambia, ¿no? Las fechas no cambian de evaluación. Los que sí pueden, tal vez un poco más de tiempo, como les he mencionado, sería del foro o de la tarea, ¿no? Eso ustedes me lo hacen conocer y no hay ningún problema de esa parte, ¿no? A veces por situaciones también laborales, de tiempo, eh, probablemente no lo envíen, ¿no? Pues puedo ampliar un poco más de días, eso no hay problema.
Pero la evaluación solamente es un formulario, ¿no? De 1 hora y media nada más. En eso consiste. Licen, ¿Sí? Doctor, muy buenas noches, Licen. Está bien, creo que está claro lo de las consignas y lo que indica de la evaluación y el foro y las actividades. Pero sugiero de que la evaluación, no sé si a partir de mañana horas, todo el día estaría abierto, por favor, porque a veces en ese horario, muchas veces estamos de viaje, Ya. tal vez a nuestro retorno a las unidades educativas. Ah, sí, sí, puede ser. Entonces, si usted va a poner de 6 hasta 7:30, imagínense, en el trayecto a veces recorremos a 4 o 5 horas para llegar a la unidad educativa. Entonces, ¿Cuál no sé sería si la sugerencia? La podría sugerencia. ser mañana desde las 8 o las 7 de la mañana todo el día, hasta las, bueno, hasta las 10. Y eso era, siempre estaba abierto y como los otros docentes, siempre estaba casi las evaluaciones abiertas toda la semana y bueno, al finalizar hasta las 23 horas pues se cerraba. Eso. Ahora lo que da la flexibilización con el foro podría ser, ¿no? Pero creo que esa sería mi sugerencia, mi Muy estimada. bien. Sugiere, compañero, puede ser tal vez de 9 a 12 el día de mañana. Es decir, los fines de semana, doctor, los domingos de 9 a 12, ¿les parece? doctor, Sí. Le escucho, le escucho. disculpe, igual la sugerencia sería todo el día, por favor. Es que muchos viajamos o quizás nos Ya. olvidemos de alguna actividad o de la evaluación incluso, ¿no? Entonces, no creo que habría inconveniente en abrirlo todo el día, que esté abierto. Licenciado, de la misma manera, por favor, la sugerencia de que la evaluación esté abierta, por favor, todo el día, ¿no? Como lo hemos, ya estamos acostumbrados en los anteriores módulos, sí nos daban un determinado tiempo de 20 minutos. Esto, por favor, licenciado, quisiera que considere, puesto que a veces se corta el internet o muchos como viajan y demás al trabajo, por favorcito, quisiera que considere. Y de la misma manera, el foro, por favor, tal vez el mismo domingo junto con la evaluación podría ser. ¿Quiere que lo amplíe el foro número 1? Hasta, Sí, por unos cuestión días de más, trabajo, ¿no? muchos, licenciado, entramos fin de semana a elaborar las actividades por cuestión de trabajo. Entonces, tal vez el foro, juntamente con la evaluación y el trabajo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Ok. Que tengamos más tiempo. Bien, entonces el foro lo voy a ampliarlo ya. Bueno, Lo voy a ampliarlo porque estaba el foro hasta este martes, creo, 11 decía, ¿no? Entonces lo voy a ampliar hasta el 15, ¿ya? El foro 1. No, Sí, es al revés. doctor, El doctor, foro bueno, estaba abierto hasta el 15, es la tarea la que tiene que ampliar. ujú, sí, 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 doctor, por favor, buenas noches a todos. Sí, Buenas apoyo noches. también la sugerencia de mis colegas. Sí, por favor, tema laboral es un poquito complicado y al menos la estabilidad también de la señal en todos los lugares no es lo mismo. Ese pedido, por favor, me sumo igual. Ya. Bien, entonces, Doctor, Apoyo doctor, igual, buenas doctor, noches, también doctor, apoyamos. ok, sí, doctor, buenas noches. lo escucho. Del mismo modo, doctor, yo también quiero pedir eso de la evaluación, que se habilite todo el día, si es posible hasta las 11 como era anteriormente, ¿no? Porque en el tiempo que lo puse vamos a estar en ajetreo de ir, de venir, porque Ya. lamentablemente los fines de semana estamos de viaje, o estamos con una actividad, ¿no? Entonces, por todo eso yo quisiera pedirle, doctor, eso de Bien, la evaluación que se habilita hasta las 11 de la noche, doctor. ya, muy bien. Mañana lo voy a habilitar entonces a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. ¿Está bien? La evaluación. Estoy hablando de la evaluación 1. De Muy 9 bien, a doctor. 11. sí, está bien, licenciado, gracias. 11:59. Bien. Vayan respondiendo, ¿no? De 9 a 11 va a estar habilitado. Bien, ¿qué más? Eso sería, ¿no? En realidad, las actividades. Bien, entre el día de mañana y el lunes ya va a estar para la semana número 2 la unidad número 2 como también las actividades. De la misma forma voy a dar algunos plazos también, ¿no? Según a lo que estamos viendo. ¿Ya? Muchas gracias, gracias por todo. Bueno, no hay de qué. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias por la comprensión, doctor. No hay de qué. Muy buenas noches.
Licenciado, una consulta. El foro también va a ser de la misma manera, ¿verdad? Para el día de mañana. El foro lo voy a ampliar. Ya, muchas La gracias. actividad, la tarea, las actividades lo voy a ampliar un poquito más de días, como mencionan, ¿no?, sus colegas. Ya, muchísimas gracias. No hay por qué. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.